buenas tardes. Mi nombre es Andrés Aleán Romero y hoy me voy a encargar de explicarles el glosario para la clase 2 de la asignatura de Historia Económica de Colombia, que se llama Bases Económicas e Institucionales de la Ocupación Española. Este es el contenido del glosario. Vamos a hablar de dependencia de la trayectoria o path dependence, causas ulteriores y directas del crecimiento económico, teoría de los mercados, óptimo de Pareto, bienestar individual y social, rentismo y por último de qué es una economía de mercado. La dependencia de la trayectoria o path dependence es una idea de que alguna característica de la economía, ya sean las instituciones, la tecnología o el desarrollo, no se basa en las condiciones presentes, sino que se ha formado por una secuencia de acciones o decisiones pasadas, cada una de las cuales pudo producir un resultado diferente. En términos más sencillos, el path dependence nos dice que la historia es importante para entender las condiciones presentes. El comportamiento contemporáneo puede estar restringido por las normas del pasado. El ejemplo que a mí más me gusta de esta idea del path dependence es un documento publicado por Daron Acemoglu y James Robinson en American Economic Review que se llama The Colonial Origins of Comparative Development, an Empirical Investigation, o Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo, una investigación empírica. Y la hipótesis de Robinson y Acemoglu es que el desempeño contemporáneo, que es esto que se escribe aquí como current performance, es decir, las diferencias en el PIB de los países, puede ser explicado por algo de siglos atrás, que sea la mortalidad de los colonizadores de esos países. ¿Y cuál es la cadena causal que aplican los investigadores? Ellos dicen, ok, si los colonizadores llegaron a una tierra con alta mortalidad, donde era muy fácil perecer ahí, eso los lleva a ellos a instaurar unas instituciones tempranas de tipo rentistas o de tipo extractivas. Es decir, si yo sé que no me puedo quedar mucho tiempo ahí porque tengo un alto riesgo de perecer en esa colonia, pues yo lo que voy a intentar es llegar, sacar el máximo provecho que pueda y extraer todos los recursos que pueda e irme de ahí. Esas instituciones tempranas de tipo extractivas, que no respetaban los derechos de propiedad, donde todo el mundo se luchaba y se peleaba por los recursos, a través de los años se transformaron en las instituciones que tenemos hoy en día o que tienen hoy en día esos países. Es decir, unas instituciones tempranas de economía extractiva se transformaron hoy en instituciones que no respetan tampoco los derechos de propiedad, donde por ejemplo sea muy alto el riesgo de expropiación, de que el Estado se apodere de mi negocio privado. Las instituciones tempranas influyen en las instituciones presentes y en una economía en donde no se respeten los derechos privados, en donde no sea sencillo crear empresa, en donde haya un órgano burocrático muy grande y muy presente, pues eso va a afectar negativamente el desempeño de las economías. Visto desde otro punto de vista, pensemos en las colonias en donde no había una alta mortalidad de los colonizadores. En esas colonias, las personas que llegaron no entraban con el interés de extraer todo lo que había en esas tierras y de irse. Llegaban con el interés de quedarse en esas tierras. Y si se quedaban en esas tierras, como sucedió en Estados Unidos, enseguida escribían una constitución que le respetaba la libertad de expresión y los derechos privados. Y esas instituciones tempranas que instauraron en esos países se transformaron a través del tiempo en las instituciones que tienen hoy en día, que siguen siendo instituciones de respeto a los derechos privados, y con esas instituciones sólidas que fomentan el crecimiento económico, pues se traducen que hoy en día sean países de alta producción, de alto desempeño económico, de alto desarrollo. Esa es la hipótesis en últimas del path dependence. Condiciones iniciales de hace muchos años, o sea, del tiempo de la colonia, se traducen hoy en día en diferencias en el desempeño de los países.
En este gráfico tenemos en el eje horizontal la mortalidad de los colonizadores. O sea, entre más a la derecha nos vamos en ese gráfico, eh, mayor es la probabilidad de morir en esas colonias. Y en el eje Y tenemos el PIB per cápita de todos los países que consideraron en la muestra Acemoglu y Robinson. Y digamos que la moraleja principal de este gráfico es simplemente que existe una relación negativa, como dice la hipótesis de ellos, entre la mortalidad de los colonizadores, que es un dato de siglos atrás, y el PIB per cápita del año 95. Y entre más fácil era morirse en esas colonias, más bajo es el PIB de hoy en día. Y pienso yo que el gráfico resume muy bien la idea del path dependence, la idea de cómo condiciones de años atrás pueden afectar el desempeño presente de los países. Entonces por acá arriba, con baja mortalidad en las colonias y con alto PIB per cápita, tenemos Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y del lado contrario de la gráfica, con alta mortalidad en las colonias y con bajo PIB per cápita, tenemos países como Nigeria, Gambia o Togo o Ghana, países de África subsahariana, donde me imagino que era muy fácil morirse en la colonia, por eso instauraron instituciones meramente rentistas. Eso se transformaron en las instituciones que tienen los países hoy en día, que no permiten un crecimiento económico adecuado. Segundo, causas ulteriores y directas del crecimiento económico. Las causas del crecimiento económico se dividen en dos grupos. Primero están las causas directas, que son el crecimiento de los insumos disponibles, que son el capital físico, la maquinaria que se utiliza para producir, el capital humano, que son los años de educación de los trabajadores, y el trabajo, esos son los insumos. Entonces, si crece cualquiera de esos insumos, si están más disponibles, va a existir crecimiento económico. Y por otro lado, también los avances tecnológicos, donde entendemos por tecnología la manera en la que las economías combinan los insumos para transformarlos en los productos. Si tenemos mejores formas de transformar los insumos en productos, vamos a tener también crecimiento económico. Y esas son las causas directas. Pero existen también causas ulteriores, también llamadas causas fundamentales del crecimiento económico, que se pueden agrupar en tres grupos. Las diferencias geográficas, en donde entra esto que nos hablaba Acemoglu y Robinson, simplemente diferencias en clima, por ejemplo, que hacen que sean más abundantes las enfermedades como la malaria y que aumentan la mortalidad de los colonizadores. Diferencias institucionales, como la idea de tener instituciones que protejan los derechos privados o que por el contrario dificulten la protección de los derechos privados, y también diferencias culturales. Esos tres grupos grandes de diferencias son causas fundamentales u ulteriores del crecimiento. Volvemos al documento de Acemoglu y Robinson. En esta gráfica tengo en el eje horizontal qué tanta protección hay en esos países al riesgo de expropiación en el año del año 1985 al 95. Entonces ya no estamos hablando de path dependence, porque estos no son datos de la colonia, sino que son datos presentes. Y lo relaciona con el PIB de esos países, el PIB per cápita en el año 95. La moraleja principal de esa gráfica es que existe una relación positiva entre la protección ante el riesgo de expropiación y el PIB per cápita, como una forma de mostrarles que las instituciones sí explican el crecimiento económico. En los países en los que hay una alta protección al riesgo de expropiación, o sea, al riesgo de que el Estado se quede con el negocio privado, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, hay alta protección a la expropiación, ante el riesgo de expropiación, y también hay alto PIB per cápita. Y en los países que están en el otro extremo de la gráfica, como Haití, por ejemplo, en este caso, tienen baja protección ante la expropiación y asimismo tienen bajo crecimiento económico, porque la idea es que si yo no tengo incentivos para crear una empresa privada, si yo no tengo incentivos para generar beneficios porque en el futuro me los van a quitar, pues en efecto pasa eso. No creo empresa, no genero beneficios económicos.
Y repito, esta es una causa fundamental o ulterior del crecimiento económico. Pasamos a teoría de los mercados, óptimo de Pareto. Un óptimo de Pareto es una situación en la que no se puede mejorar el bienestar de un individuo sin empeorar el bienestar de otro individuo. Este concepto del óptimo de Pareto es la principal noción de eficiencia en economía. Las situaciones que no son óptimas en el sentido de Pareto son aquellas en las que se puede mejorar el bienestar de un individuo sin empeorar el de otro. Fíjense que las situaciones que son óptimas en el sentido de Pareto no tienen que ser porque necesariamente especiales. Yo puedo tener una situación que sea óptimo de Pareto en donde dos personas están tratando de decidir cómo van a repartir un pastel y en la que una de las personas se coma todo el pastel y a la otra no le toque nada. Ese es un óptimo de Pareto. Las situaciones que no son óptimas de Pareto son aquellas en las que se desperdicia una parte del pastel, en la que una persona coge el 50%, la otra coge el 40% y el 10% restante simplemente se bota. Pues esa es una situación ineficiente porque ese 10% se le podría asignar a uno de los dos individuos sin empeorar al del otro, sin quitarle ninguna porción del pastel al otro individuo. Otro ejemplo de situación que no sería óptima en el sentido de Pareto es, supongamos que una pareja quiere decidir si ver juntos la película A o B. Ambos quieren ver la A, pero terminan viendo la película B porque creen que eso es lo que quiere su pareja. Esa es una situación que no es óptima en el sentido de Pareto, porque los dos podrían mejorar su situación si se comunicaran mejor y vieran la película A. En ese sentido, ver la película B no es un óptimo en el sentido de Pareto, porque aún es posible mejorar el bienestar de las dos personas. Y repito, esas situaciones en las que todavía hay ganancias por repartir, todavía se puede mejorar el bienestar de las dos personas o incluso el de una sin empeorar el de la otra, son situaciones que no son óptimas en el sentido de Pareto y en ese sentido son además indeseables. Punto 4. Bienestar individual y social. Cuando el consumo de un bien por parte de una persona afecta el bienestar de otra, decimos que se genera una externalidad. Ejemplos de externalidades son el consumo de cigarrillos en espacios cerrados, que le pueden no gustar. Sin duda le generan bienestar al que está fumando el cigarrillo, pero le generan una caída en el bienestar de las otras personas. O por ejemplo, escuchar música en alto volumen. Uno de los resultados más importantes en microeconomía, si no el más importante, es el primer teorema del bienestar, que afirma que todos los agentes de una economía de mercado pueden implementar un óptimo de Pareto, es decir, una situación atractiva desde el punto de vista social, preocupándose exclusivamente por su bienestar individual. Esta es la idea de la mano invisible de Adam Smith, como muchas personas preocupándose solamente por su propio bienestar, pueden generar un bienestar social. La idea de Adam Smith es como cuando el panadero fabrica su pan, no lo hace preocupado por las personas que van a comer pan, no lo hace por un sentido de la caridad, sino que lo hace precisamente preocupado por su bienestar individual, por hacer ganancias él. Pero el sistema de mercado es tal que a pesar de que el panadero no esté preocupado por el bienestar de las otras personas, sino por su propio beneficio, las otras personas también se van a beneficiar del pan cuando la compren. Eso se llama hoy en día el primer teorema del bienestar. Pues resulta que ese primer teorema del bienestar depende de que no existen externalidades. Podemos resumir todo lo que dije así. Cuando no existen externalidades, ni negativas ni positivas, entonces el bienestar individual coincide con el bienestar social en una economía de mercado. Bajo la existencia de externalidades, el bienestar individual y el social pueden diferir incluso en economías de mercado. Punto 5. El rentismo. Las economías rentistas son aquellas cuyos ingresos derivan de actividades económicas no productivas, por ejemplo las actividades extractivas que les hablaba antes del documento de Acemoglu y Robinson, en oposición a actividades que aumenten la producción y la acumulación de capital. Entonces, volviendo al documento de los orígenes coloniales del desarrollo comparativo, en aquellas colonias en las que había una alta mortalidad, los colonizadores implementaron instituciones rentistas, instituciones meramente preocupadas en
sacar rentas de ahí sin necesariamente contribuir a la producción, porque se tenían que ir rápido porque el riesgo de morirse era alto. Pero en los otros países en donde el riesgo de mortalidad era bajo, los colonizadores se quedaron ahí e implementaron instituciones no rentistas sino productivas. La diferencia también es el de beneficio económico de corto plazo, rentismo, malas instituciones, o beneficio económico de largo plazo y es productivo y con buenas instituciones. Por último, vamos a hablar de la economía de mercado. Decimos que una economía de mercado es un sistema económico en el que las decisiones sobre producción, distribución y consumo de los bienes, esas tres palabritas se pueden resumir en el problema de asignación de recursos, son guiadas por las señales de los precios y los precios a su vez son determinados por las fuerzas de oferta y demanda. Las economías de mercado son descentralizadas por naturaleza. ¿Qué quiere decir descentralizado? Que son muchas personas tomando decisiones a la vez. Al contrario, las economías de planificación central, solo un cuerpo organizacional es el que toma las decisiones. Y digamos que esto ya nos debería apuntar a cuál de los dos sistemas puede ser más deseable, que siempre es mejor varias personas tomando decisiones que una sola. El problema de asignación de recursos es extremadamente complejo y es difícil concebir que pueda ser solucionado por un único cuerpo organizacional. Lo mejor sería que el sistema o que el problema de asignación de recursos fuese llevado a cabo por un conjunto de personas, todas preocupadas por su bienestar individual. Y para cerrar, unas imágenes de lo que me parece a mí que refleja un sistema de economía de mercado. Esta es una pintura de Henry Charles Bryant, se llama A Busy Marketplace, un mercado ocupado, 1867, donde vemos que las personas llevan a cabo su producción, llevan esa producción al mercado no con el afán de ser caritativos con los demás, sino de venderles los productos. Y fíjense ustedes que la determinación de los precios es a través del sistema de oferta y demanda. Los oferentes no se quieren devolver a la casa con todo su producto, quieren ojalá venderlo todo, y los demandantes desean ir al mercado a comprar cierta cantidad del producto. Los precios van a oscilar de tal manera que la demanda sea igual a la oferta, que es otra forma de decir que todos se van contentos a la casa. Yo compro la cantidad de lechuga que quiero, si soy un demandante, y logro vender la cantidad de lechuga que quiero ofrecer, si soy una empresa o si soy un oferente. Esta otra imagen refleja no una economía de mercado, sino una economía centralizada. Es del pintor ruso Nikolai Pavlovich Yerishev. Se llama The Bread Field, el campo de pan, precisamente. Una pintura de 1979, donde vemos que a diferencia de la economía de mercado, estas personas producen pan, pero no para venderlo a los consumidores, sino porque personas del gobierno vienen a confiscar toda esa producción y se la llevan y luego, como un órgano centralizado, deciden cómo distribuyen ese pan. ¿Verdad? No son personas que voluntariamente van al mercado a vender el pan, sino personas que son expropiadas de sus bienes y que luego el organismo central decide cuántos panes y cuántos de otros bienes se les asignan a esas personas. Y esa es la diferencia entre una economía de mercado y una economía centralizada. Muchas gracias.